Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Quiero hablar de el Espíritu Santo. Mi hijo en la mañana predicaba y yo decía: Señor, qué maravilloso eres tú, que voy a continuar. Pero yo lo quiero esta tarde que podamos ir a... Si bien hemos estado hablando del libro de Hechos, yo he estado hablando del libro de Hechos, nuestro pastor ha estado también llevándonos a la llenura a través de la palabra, la llenura del Espíritu, los dones y toda la enseñanza que tenemos. Y Dios va, ¿verdad?, por medio de la palabra, de la enseñanza, nos va formando, nos va ataviando. El Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de los ministros nos hace alcanzar estatura por la palabra del Señor. El Espíritu Santo está obrando en usted. Por eso usted no se me desconecte, no esté con el WhatsApp ni nada. Porque el diseño del Padre es poder, a través de los ministros, por la palabra y el Espíritu Santo, respaldándolos, guiándolos, opera en nosotros para que nosotros sigamos siendo transformados. Amén. Sigamos mirando al Señor, que el blanco perfecto sea Él, que nuestro anhelo sea Él, que donde mantenemos nuestra mirada sea Él, que todo lo que hagamos sea para Él y que lo que hagamos lo hagamos bien. Bien, entonces nos va formando, nos va perfeccionando, nos va quitando de aquí, nos va ciñendo, porque este vestido no puede tener mancha y no puede tener arruga. Porque Eclesiastés nos aconseja que este vestido siempre esté blanco. Entonces cuando venimos, cuando usted busca al Señor en su casa, cuando tiene tiempos de búsqueda, el Espíritu Santo nos habla, nos muestra, nos convence, nos exhorta, nos guía a toda verdad y nos vamos ciñendo, ¿verdad? Porque el premio, el final de esto es verlo a Él. Es verlo a Él. Por aquí pasamos para ser perfeccionados y para ser comisionados y hablarles a otros de estas buenas noticias. Porque yo no sé si usted sabía, pero usted tiene la mejor noticia. Buenas noticias es evangelios. Entonces también llevamos esa preciosa semilla que es Cristo. Bueno, y hemos estado hablando del Espíritu Santo, de la llenura, cómo conocerlo. Pero encontré este verso anoche y quiero que lo busque conmigo en el libro de Efesios. Efesios 4, verso 30. Porque el libro de Hechos nos cuenta el Señor, nos habla la palabra de cómo fueron, ¿verdad?, sus discípulos, cómo fueron, ¿verdad?, estos 120 investidos de poder, pero también llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra, para hablar con valentía, cómo esta manifestación del Espíritu Santo viene a llenarlos. Y vemos, ¿verdad?, las intervenciones de Dios con toda la persecución que se origina en este desatar de su gloria. Entonces hemos hablado que así como empezó la iglesia, así va a terminar. Así llega el mensaje por medio de Pedro a un gentil, Cornelio, ¿verdad? Que en el caso de él, esta llenura del Espíritu, esta evidencia del Espíritu Santo no fue por imposición de manos, sino que Pedro, hablando del Señor y el Espíritu Santo, llenó ese lugar y toda su casa fue llena del Espíritu Santo. Pero en otros era con imposición de manos. Entonces
no es la tercera persona de la Trinidad, porque no es el semáforo rojo, como a veces nosotros queremos interpretarlo. Ay, es como un semáforo rojo. No ofendamos al Espíritu Santo. Es una energía, no es una energía. Entonces, en esa obra del Espíritu Santo estamos nosotros, la iglesia. Desde el momento en que creímos, fuimos nosotros sellados. Hay un sello en cada uno de los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene un sello del Espíritu Santo. En ese sello estamos siendo guardados en un tiempo de gracia, que es perfeccionamiento para poder resistir y perseverar hasta el final. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces a veces usted y yo vemos que nos debilitamos. Hay situaciones que nosotros, ¿verdad?, se nos mezclan con las emociones y decimos ya no podemos más, esto es muy duro, y ahí está la obra del Espíritu Santo. Entonces a veces usted llega o está en su casa y oye una palabra y vuelve a remover todo en usted y vuelve a darle nuevas fuerzas. Porque la palabra dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces Él está con nosotros y en medio de nosotros. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Una de las cosas que dice David, dice: restitúyeme el gozo de tu salvación. Pero también dice que nunca se aparte de mí tu Santo Espíritu. Y a veces tenemos una relación con Dios distante, tenemos una relación con Dios en el camino, tenemos una relación con el Espíritu Santo de que Él nos sigue a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, todo este tiempo, el Espíritu Santo, Cristo revelado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos ha enseñado el camino. Y cuando nos hemos deslizado, viene la palabra del Señor, viene la voz de Dios: no sé cómo he enderezado tus caminos, pero vuelves. Y ahí vas de nuevo, y ahí vas de nuevo. Y antes llorábamos por todo: no me miró, no me habló, no me saludó, me senté aquí, me cambiaron de puesto. Y nos sentíamos. El Espíritu Santo te ha dado madurez. Y perseveras. Y a veces sientes que estás en el suelo y Dios te levanta poderosamente. Entonces, todo es Él. Todo es Él. Uy, mira el carácter de esa persona, cómo se mantiene y resiste. Es Él. Es Él en ti. Es Él en mí. Mira esa persona cómo está templada en medio de este valle. Es Cristo en él. Es el Espíritu Santo en él. Todo es Él. Pero hay cosas que nosotros no lo consideramos. Por eso Efesios, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4 verso 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, lo sellaron a usted y a mí. Fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, viene el Espíritu Santo, mora en usted. Amén. Mora en usted, vive en usted. Y fuimos sellados para el día, porque viene ese día, más temprano que tarde, viene ese día. Y ese sello que fue puesto en nosotros es lo que nos permite ser guardados, porque el Espíritu Santo tiene comunión con usted. Que usted no sepa distinguir su voz, eso es otra cosa. Que usted le hable y usted diga: ah, no, soy yo.
Y es porque aprendemos a conocer cómo habla Dios. Nos parece tan grande cuando alguien dice, hablé con Dios. Y no es que Dios se siente conmigo en una mesa a tomarse un café. Es que Dios va a hablar, te va a hablar por medio de la palabra. Te va a hablar por medio de la enseñanza. Va a hablar a tu espíritu, que usted sabe que esa voz no es suya, que usted la distingue y esa voz se vuelve insistente y no se te olvida nada de lo que dijo. Te puede hablar por medio de una profecía y te puede hablar audiblemente. Entonces, ese sello en nosotros nos guarda en ese tiempo de gracia, nos perfecciona, nos hace conocer su voz, nos hace distinguir su voz y nos hace tener una relación íntima con Él. Sin embargo, el consejo del apóstol es: no entristezcáis, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y a veces por no conocer cómo es el Espíritu Santo, podemos entristecerlo, podemos contristarlo. Entonces quiero que veamos juntos esta tarde algunas cosas. Mire, este mensaje tiene una finalidad. Es que usted y yo, por medio de lo que vayamos viendo, le digamos: Señor, ayúdame en esto. Amén. Ayúdame en esto, Señor. Si está en tu palabra y lo traes a mi corazón, es para que yo no continúe en este estado. Y es para que si ya esto lo superé, lo vencí, ¡woohoo! Victoria, es para que le hable a otros. Amén. Entonces, y no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que lo podemos entristecer? Sí, lo entristecemos. Y vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 63, verso 10. Pablo aconseja en el libro de Efesios, de parte del Señor, qué acciones, palabras, hechos, conductas deben ser quitadas de nosotros para no entristecer al Espíritu Santo. Puede ser hermoso hablar en lenguas. Nos llena hablar en lenguas. Usted tiene que ejercitar sus lenguas. Hay algunos que fueron bautizados hace unos años atrás y nunca más hablaron en lenguas. Tiene que ejercitarlas. En medio de la congregación o en su casa, tiene que hablar lenguas, porque aunque habla misterios, el Padre está revelándose a su corazón. Amén. Entonces hay que ejercitar las lenguas, pero vamos a ver qué es lo que no debemos hacer para no entristecerlo. Isaías capítulo 63, verso 10. Y este verso es muy fuerte. Mas ellos, hablando del pueblo de Israel, se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, por lo cual Él se convirtió en enemigo y peleó contra ellos. ¡Wow! Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y algunos tienen al Espíritu Santo como el amiguito, como el que viene de vez en cuando y me avisa algo. Gracias porque me avisaste que no saliera. Gracias porque me avisaste que no hiciera esto. Estamos haciendo mínima lo que el Espíritu Santo es. Y en este verso habla que se rebelaron contra el Espíritu Santo y lo contristaron. Rebelarse significa sublevarse, alzarse y resistir algo. Y el Señor habla de su pueblo y le dice: ellos se rebelaron y lo contristaron, lo entristecieron, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Yo
Yo digo, ¿qué puede levantarse en contra de Dios? Es una derrota desde el momento uno perdida. Y a veces nuestro corazón se levanta y se revela. Hoy atravesamos como sociedad cosas que vemos que nos pueden parecer un avance en igualdades, por ejemplo, de sueldos, de condiciones, pero hay otras que sutilmente, y yo no le atribuiría sutileza, pero que vienen por conceptos del mundo y se instalan en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestra crianza de hijos. Por ejemplo, hoy se habla de igualdad y no sé, yo espero no, mejor no espero nada, pero yo me acuerdo que uno le decía a su esposo, le dice todavía, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, claro, yo te ayudo. Hoy día se implanta en el corazón de las señoritas y mujeres que toman estos conceptos y le dicen, no es una ayuda, es la obligación. O sea, él no es ayuda. Y esa es la mentalidad de hoy. Entonces a veces nos encontramos con matrimonios que comenzamos a caminar bajo los mismos principios y que a lo mejor seguimos diciendo que es ayuda, pero hay pequeñas luces de pensamientos que nos estamos instalando en nuestro corazón, pensamientos que los propone abiertamente las corrientes de este mundo. Ambos tenemos roles y funciones. Un esposo que colabora, no sé cuántos esposos colaboradores hay acá. Muy pocos. Muy pocos. Pero, hermanas, cuando ellos nos colaboran nos sentimos tan agradecidas. Porque definitivamente hay cosas que nosotras no podemos hacer. Y hay cosas que ellos no pueden hacer, porque las podemos hacer nosotras. Son roles, son funciones, parte de la hermosura de la vida, de cómo Dios creó, porque Dios no se equivocó en crear hombre y mujer. Pero se instala en nuestra crianza, enseñando a nuestras niñas, dile a tu hermano que lo haga. Y yo no digo que usted enseñe a sus hijos, retire su mesa, retire su servicio, si puede de chiquitito, eche su cama para atrás. Si usted ve a su mamá muy trabajada, sírvale un té en la noche. Pero cuando se instala como un modelo en estas ¿cómo se dice? Desconstrucción, vamos queriendo ser, somos iguales. Y no somos iguales. Nosotras hablamos miles de palabras en un minuto y ellos 100. Nosotros no tenemos la misma fuerza, ellos sí tienen fuerza. Nosotras, no, ahí no me voy a meter. Ocupamos los 2 hemisferios. Con amor. Y ellos también. No, ellos 3 hemisferios. Pero usted cree que eso toda la vida vamos a llevar haciendo un gallito. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Yo, tú, no, porque yo los tengo, los hijos, y tú, ¿qué? Ay, ¿qué hiciste? Hermanas, entonces qué tremendo es que se instala. Yo soy esposa, soy mamá y soy abuela.
Pero no me dicen abuela, me dicen mami. ¿Se imagina? Yo en mi casa hago cosas, ¿verdad? Tengo una ayuda maravillosa en mi casa, yo le delego tareas a mis niños, pero se imagina, mi esposo está haciendo el mensaje y yo le digo, ya, pues aquí todos los monitos bailan. ¿Se imagina? Porque yo debo ubicarme en los tiempos. Si yo quiero esa igualdad, no, pues hasta ahora yo estoy haciendo aseo y tú también. Entonces, no es que yo sea explotada en el trabajo, no, es cuestión de lógica. Entonces hay tiempos en que nos podemos colaborar y hay tiempos en que no nos podemos colaborar. Y esa comprensión se va dando en la relación de amor. Entonces aquí no se trata de que yo he hecho más por esto, no, yo he dado más por esto. No se trata de eso. Ambos han construido y Dios nos ha bendecido. Pero no es el tema. No contristéis al Espíritu Santo. Y vemos que Dios habla de su pueblo y dice, se rebelaron y lo contristaron. Subió al corazón de ellos. Subió a su corazón el sublevarse a la autoridad. Y fíjese que también dice alzarse y resistir algo. Resistían a Dios, resistían a través del Espíritu Santo el trato que les daba, a través de los profetas. Querían que Dios les hablara, por medio de profetas traía la palabra. Se pusieron a mirar otros pueblos y dijeron, ¿cómo a ellos los gobierna un rey? Nosotros queremos reyes. Y Dios estuvo en ellos, aunque hubo reyes que los llevaron a cautividad, a dolor y a oprobio. Pero Dios nunca se alejó de ellos. Aún en el orgullo del corazón de su pueblo, Él resiste a los soberbios. Los mira de lejos, pero no significa que no los mire. Estuvo con ellos, pero comienza a dar luz la palabra de aquellas cosas que nos llevan a entristecer al Espíritu Santo, a apagar el fuego de su espíritu. Y sabe a otra cosa que yo la anoté acá, en Tesalonicenses dice, no apaguéis al espíritu. Y ahora estamos viendo, no lo entristezcas. Y una de las formas que lo entristecemos es subiendo a nuestro corazón rebelión. Por eso hablé de las ideas y las corrientes de este mundo, porque poco a poco se comienza a instalar en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer o en el corazón de los hijos rebelarse a la autoridad. Rebelarse a la autoridad. Todos queremos que celebren los derechos y todos queremos obtener los beneficios, pero también hay obligaciones, también hay deberes. Pero no se está enseñando eso, se está enseñando que se proclame, que se salga a las calles, que se puedan rebelar frente a la autoridad. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Y no porque sea comunista solamente, sino porque vemos de qué manera operan. Yo no veo menos pobreza en Chile. Yo no veo menos pobreza en Chile. Es más, ha aumentado la pobreza en Chile. Pastora, no es solo este gobierno, toda la razón. Esto viene de atrás. Pero no por eso me voy a ir a parar. Fíjense que cuando fueron las votaciones de una votación, no la última, de consejeros, anteriormente, ¿qué había que votar? Consejeros, parece. Rechazo la Constitución. En mi fila, era una larga fila. Todo el mundo reclamaba, yo estaba escuchando una prédica y viene un hombre atrás con su esposa. Yo estaba ahí y se refiere al presidente
de una manera. Mire, decir grosería es poco, es una ofensa, pero horrorosa. Y yo me doy vuelta y lo miro. Y él con una desfachatez, y su mujer, que yo digo, uno como mujer tiene como más delicadeza, yo le hubiese dicho 3, 4 cosas, pero ella compartía lo que este hombre dijo, una ofensa tan terrible que no es un garabato. Y yo me doy vuelta y yo digo, ¿cómo se puede expresar así de él? Una maldición. Entonces, yo puedo no estar de acuerdo, pero no por eso voy a maldecir, voy a referirme a esa persona. Lo que a nosotros nos pide el Señor hacer, orar por vuestras autoridades y nada más. Entonces, la rebelión puede subir a nuestro corazón y son las cosas que entristecen. Entonces, cuando tomo una pequeña idea del mundo y lo instalo en mi hogar, en mi relación matrimonial o en la crianza de mis hijos, en los valores, en los roles, pero pasa camuflado porque es todo simpático. No, todos hacemos las cosas, tú no eres ayuda, es tu deber, es tu obligación. No nos hemos dado cuenta que estamos instalando principios que vienen no para unificar, sino comienza la destrucción de la familia por medio del ataque a los roles, y en este caso a los varones. Entonces, la rebeldía entristece al Espíritu Santo. ¿Solo con gobierno? No, sobre toda autoridad. Moisés caminaba con un pueblo que él mostró su corazón como era, y a poco andar comenzaron con las quejas, a poco tramo comenzaron los hijos de Coré a manifestar lo que había en sus corazones. Y ya no solo les molestaba que Dios hablara por la boca de Moisés. Aarón y Miriam, Dios les dice, yo con ustedes hablaré de esta manera, pero con Moisés hablaré de esta manera. Y es afectada Miriam con lepra, sacada del campamento un par de días por haber considerado, ¿cómo hacer que Dios solamente habla por él? Lepra. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cómo nos referimos a las autoridades. Frase típica: oye, pero si ellos son hombres igual que nosotros. Toda la razón. A mí me duele lo mismo que a usted. Trabajamos igual. Pero hay una unción, porque Él mismo constituyó. Él. Entonces el problema es con Él. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. ¿Se equivoca Dios? No se equivoca. Que antojadizamente o fuera del propósito a veces se ungen pastores imponiéndoles una carga, un trabajo en el cual no han sido preparados, ni equipados, ni llamados. Esa es otra cosa. Pero cuando Él constituye y nuestras palabras se dirigen hacia esas autoridades, cuidado, podemos estar rebelándonos ante una autoridad que el Señor ha puesto. Y eso entristece al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien? Ya. Bajar un poco los aménes. Vamos a ver también en el libro de Isaías, capítulo 65, verso 2.
Entonces, ¿qué entristece al Espíritu Santo? La rebelión. ¿Usted sabe que cada división comienza con un pensamiento de rebelión? Cuando vemos divisiones en las iglesias decimos, uy, qué tristeza, pobrecito. No, eso comenzó con un espíritu de rebelión. No, pero es que el pastor era aquí, era acá, pero no era la forma de dividir. Ninguna división está dentro del propósito de Dios. Lo mejor era salir o llegar a una autoridad mayor y exponer el caso. Pero dice, no, teníamos que sacar a los que se estaban contaminando. Es un principio de rebelión. Si alguno de nosotros participó en una división, tiene que orar al Señor, porque eso nos puede seguir. ¿Y sabe quién opera en la rebelión? ¿Sabe quién opera? ¿Quién se rebeló en los cielos? Satanás. Entonces no fue su super idea de salvar a esos pobres creyentes de ese pastor malo. Y vamos a juntarnos en una casa y vamos a hablar cosas, sacando a la luz lo que Él es. Eso es rebelión. Pero es que yo lo hice para que ninguno de ellos se perdiera. No era su función. No tenía que hacerlo usted. Y si alguno de nosotros, vuelvo a insistir, participó de eso, es bueno que en el Señor lo corte. Porque ¿sabe lo que sucede? Se vuelve a provocar. Se vuelve a provocar. Así que nada de eso esté en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 65, verso 2. Vamos a conocer otras cosas que entristecen al Espíritu Santo. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno. Entristece al Espíritu Santo andar en nuestro propio camino. Dios te dice es por aquí y no, yo digo que es por acá. No andar por el camino que es el único que es el camino, la verdad y la vida, se llama Jesús. La única forma, hay dos puertas, una ancha, una angosta, un camino espacioso, muchos son los que lo transitan, y una senda angosta. Esta senda con esta puerta estrecha lleva a la vida eterna. Esta puerta ancha con una senda espaciosa donde muchos transitan por ella lleva a perdición. No hay otro. Y el Espíritu Santo nos está haciendo examinarnos por qué senda estoy andando y escoger lo que Él tiene para nosotros. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno. ¿Cuántas cosas vienen que nos incitan a decir esto es fácil, hazlo? ¿Es lo correcto? ¿Es lo correcto? Sobre un pueblo que anda en pos de sus pensamientos, de sus decisiones, de sus ideas. ¿No es mejor decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Esto es recto, es íntegro delante de tus ojos? Delante de mi jefe, de una autoridad, de mis compañeros, ¿es lo correcto? Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, y que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Y sabe que yo estuve escudriñando, uno dice, ¿qué significa esto? Que iban a los campos y quemaban incienso sobre sus ladrillos. Iban a ciertos bosques sagrados donde se quemaban y ofrecían ofrendas en cultos a los dioses de la fertilidad. Y después ellos decían, no te acerques porque soy santo.
una mezcla. Lo que Dios está sacando de nosotros son las mezclas. Lo que Dios está afinando en nosotros es nuestro oído para distinguir su voz. Lo que Dios está haciendo en nosotros es decirnos: esta es la senda. Ya no es un juego. Ya no son los días que yo tengo contados. Soy joven, nada me va a pasar. No, hermanos, la vida del hombre es como la flor del campo. Esta es la senda y no hay otra. Como las mezclas se producen y tú tienes que ser tajante cuando a veces nos vemos envueltos en grupos y no sabemos decir no. O en cuestiones de familia y no sabemos decir no. Y participan de cosas esotéricas, de amuletos, de creencias. Y cómo nos falta una de las cosas de los errores del sacerdote Elí, que fue juez pero también sacerdote, y sus hijos le ayudaban, fue no tener carácter para corregirlos a tiempo, para traer orden a tiempo. Y una de las cosas que debe desarrollarse en nosotros los cristianos es el carácter de Cristo en nosotros. Es un carácter que nos lleve a vivir en integridad. Yo no digo que en algún momento cometamos errores, pero no los andamos buscando. Y ellos iban a estos lugares consagrados, donde se ofrecía culto a los dioses de la fertilidad. No participes de cosas que ofenden a Dios y que ofenden y entristecen al Espíritu Santo y lo contristan. Y después dicen: somos santos. En la mañana la palabra del Señor nos decía: ¿qué escondes detrás de tus vestiduras? Un dolor, Naamán, una lepra, otros soberbia, otros mezclas. La llenura del Espíritu Santo está. Dios está para el que busca. Dios responde a los que le preguntan. Y Dios viene al que lo llama. No escondamos aquellas cosas. Seamos radicales en cortar aquellas cosas que ofenden a Dios. No participes de consultar, ni por broma, porque te voy a decir algo que yo aprendí. Las tinieblas no discriminan si es broma o no. No lo discriminan. Éxodo 15:24. Voy a ir muy rápido. Siempre digo eso. ¿Qué otra cosa entristece al Espíritu Santo? Queremos esa llenura. Yo no me imagino, a veces le digo a mi esposo: ¿cómo irá a ser? Y ya está el derramar de su Espíritu. Ya está su gloria, hermanos. No es que vaya a venir ahora, su gloria está. Él está, si no, ¿cómo estaríamos nosotros aquí? Solo que tiene que venir un tiempo del despertar de los que duermen, del llamado de los que están lejos, porque la promesa es para todos nosotros, para tus hijos, para los que están lejos y para tantos como Dios quiera llamar. Y va a venir una comezón de oír, va a venir un anhelo, va a venir una necesidad, va a venir quizás en el mejor momento, cuando estén atravesando por dificultades, pero que va a venir y ellos se van a encontrar con un Dios bueno, justo, clemente, compasivo. Y algunos dirán: tanto que tardé para venir. ¿Qué
otra cosa entristece. Entonces estamos en ese trato de Dios, estamos en ese mover de aguas, estamos en esa manifestación del Espíritu, que no es una tendencia, que no es una temporada. El Señor vino para estar con nosotros y prepararnos en el tiempo de la gracia por obra del Espíritu Santo, a través de sus ministros, engalanándonos, vistiéndonos, adornándonos, pero también tratándonos. Porque ninguno del que dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso tenemos que ver qué cosas nos está hablando Dios para desarraigar de nuestro corazón. Y hay algo que también entristece al Espíritu Santo. Éxodo 15:24 dice: y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? La murmuración entristece al Espíritu Santo. ¿Sabe que es tan simple no murmurar? No es algo que usted tenga que decir: ¿quién me enseña a no murmurar? Por favor, hagan un discipulado para no murmuradores. Enséñeme cómo se hace. Es tan sencillo. Usted puede conversar de todo, pero cuando la conversación se torna para hablar de él, de ella, del que yo creo, me dijeron, me contaron, yo supe, Dios me habló. Hay murmuradores pasivos, que son los que saben que esa conversación no edifica, sino que la murmuración destruye. No dicen nada. No dicen nada porque dicen: ay, yo no me meto. Cobardes. 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 Si yo sé que lo que están diciendo destruye la vida de él, la imagen de él, basado en mentiras, calumnias, y aunque fueran ciertas, no te llamaron por juez. Intervengo. Y no les digo para salir del problema: ay, yo no juego ni participo. No, le digo: ¿sabes qué? Lo que estás hablando es mentira. Una vez yo estaba en mi oficina, hace muchos años, para que nadie vaya a pensar que ay, en estos tiempos está diciendo. No, hace muchos años, muchos. Entró alguien a mi oficina y me empezó a hablar mal de alguien. Suelo hacerlo. Y me empezó a hablar mal de alguien. Y no, esa persona estaba ahí, andaba cerca de mi oficina. Uy, lo peor. Y yo le digo: sí, ok, le digo, dímelo delante de ella. Es una canción esa. Buen título para una canción. Dímelo delante de ella. ¿Qué más dice? ¿Ah? No me mientas más. Deja ya de fingir. Y nota la persona. Y yo le digo: sí, después que escuché. Ok, dímelo delante de ella. Y venga. Como ella no sabía nada, entró. Dígame, pastora. Ok, dime lo que estabas diciendo de ella ahora que está aquí. No, es que no, pero es que no, si es que yo te estaba hablando de... No, dime que dijiste esto, y que además era esto y esto y esto. Por supuesto que salió y le expliqué a la hermana de qué se trataba esa situación. Hermanos, el Espíritu Santo quiere llenar cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo quiere hacer tantas cosas en medio de su pueblo. Quiere consolar, quiere sanar. El Espíritu Santo quiere revelarnos a Cristo. Pero cuando está la murmuración, entristeces al Espíritu Santo. Entonces no hay que decir nada. Usted hable lo que quiera. Pero cuando se trata de mentiras, calumnias, sospechas que le dijeron, le contaron, hay tantas cosas que podemos hablar edificantes.
Hay tantas cosas hermosas a nuestro alrededor. Hay tantas cosas que ha hecho Dios. Hay tantos versos que podemos compartir. Hay tantos testimonios que podemos contar. Hay tantas preguntas que tenemos y que a lo mejor tú sabes más que yo. Que caer en lo que entristece al Espíritu Santo. Pero queremos cultos gloriosos. Y la murmuración está. Y tú le dices a uno y eso se multiplica por 10. Alguien murmuró y dijo que yo era celosa. Y es tan mentirosa. Así que a los que se les dijo, es mentirosa, le va a crecer la nariz. Porque yo no soy celosa. ¡Ay! Que le hacía tremendos shows al pastor. ¡Qué mentirosa! Pinocho es poco al lado de ella. Porque eso no es cierto. Pero lo escuchan. Y como quizás me ven más seria, porque si fuera muy alegre me criticarían. Pero como soy seria, es que siempre está seria. Entonces, a los que escucharon que yo era celosa en mi vida y que hacía tremendos shows, jamás. Puro ojito de gatito de Shrek. Tengo mi carácter, pero jamás la murmuración miente. ¿Cómo es esas fake news se dice? Ahí hay una. No, hermanos, no caigas. Es tan sencillo llevar una vida de iglesia, de familia. A veces entre las familias hablan mal los unos de los otros. Y si tú eres cristiano, tienes que ser ejemplo. A lo más compártelo con tu esposa que es fiel a lo que tú le puedas comentar. Pero la murmuración divide, destruye, es en base a mentiras. Y si fuera verdad, ¿por qué sembramos cizaña entre el pueblo? ¿Qué ofende al Espíritu Santo? La murmuración. ¿Usted sabe distinguir la murmuración? Porque otros dicen, no es murmuración, es crítica constructiva. No es murmuración, es un comentario. Uno sabe. No participe. No caiga en ese juego. Eleve su nivel de educación. Eleve su nivel espiritual. Y no le estoy diciendo que le falte educación, pero ¿sabe quiénes buscan los murmuradores? ¿Sabe quiénes buscan? A los débiles. ¿Sabe quiénes buscan? A los que saben que van a recibir esa murmuración. ¿Y sabe lo que dejan? Los contaminan. No dejan nada bueno, los contaminan y comienzan a ver de lejos la iglesia. Ya no es el pastor, se piden ofrenda y criticamos la ofrenda, se piden diezmos, se critican los diezmos, hay un congreso, se critican los congresos. Si se cobra una pequeña parte para cubrir el almuerzo, ¿por qué cobran si cuando Dios estaba todo era gratis? Todo lo critican. Nada les gusta. Si tienes algún amiguito así, déjalo hoy. No es buena compañía para ti. Y si está aquí, cuando termine dile, sería hasta aquí nuestra amistad. La murmuración. ¿Sabes que algunos tienen amigos así? Y usted dice, es que yo soy el único que le escucha. Y usted está súper contaminado. Y cree usted que es más bueno que Dios. Y Dios no dejó pasar la murmuración. Si va a seguir siendo su amiga, enséñele. Pero si usted quiere ser más bueno que Dios, la murmuración tiene consecuencias. Una de las cosas que María o Miriam
¿Sabe lo que sucedió con Miriam cuando la sacan del campamento? El campamento se detiene para esperar que pasaran los días de lepra por misericordia, por amor, por intercesión de su hermano Moisés. Pero sabe lo terrible es que cuando Miriam queda fuera, la gloria de Dios se apartó de ella. ¿Quién puede vivir sin su espíritu? La murmuración entristece al Espíritu Santo. Avancemos. Éxodo 32. Voy a ir súper rápido. Ya de nuevo lo dije. Hoy, ¿por qué digo eso? La idolatría. Bien pronto, dice Éxodo 32:8, se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¡Qué terrible! Que le otorgan a una imagen. Nosotros nos impactamos diciendo: ¿cómo? Si ellos vieron la mano poderosa de Jehová, con señales, con prodigios. Aún el corazón de Faraón se volvió duro por causa de que Dios se lo endureció el corazón para mostrar su gloria. A veces, queridos hermanos, no estamos lejos de cometer estos errores o pecados, pero guarda tu corazón, toma el consejo de la palabra para que esto no te suceda. Si el día de mañana o hoy el Señor te da fuerzas para hacer riquezas, no te atribuyas a ti la gloria, porque Él es el que da fuerza para hacer riquezas. Pero no te olvides que todo viene de Él y todo vuelve a Él, no es para amontonar. No te olvides de tus ofrendas, de tus diezmos, de ayudar al desamparado, de traer alimentos para los que están en circunstancias difíciles. Este pueblo que había visto, hermanos amados, una gloria tremenda, que los dinteles de sus casas habían sido pintados con lo que era la figura del postrer cordero, el cordero inmolado, el que iba a ser sacrificado. Desde ya les estaba hablando al pueblo de Israel a través de ese cordero que debía ser asado, quemado del todo. No podía ser cocido ni ahogado, tenía que ser quemado del todo. Y con la sangre de ese cordero perfecto que se preparaba 14 días antes por familia, con esa sangre tenían que pintar los dinteles de su casa como señal. Y le atribuyen a un becerro hecho con todas las joyas. Le ofrecieron sacrificios y le dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Nos espanta y podemos juzgar a este pueblo, pero cuántas cosas nosotros hablamos mal de Dios. En la mañana hablaba Felipe y decía: no, con todo lo difícil que ellos pasaron, no le atribuiremos a Dios despropósito alguno. La amargura que ha estado en tu corazón no la provocó Dios. Situaciones dolorosas que han venido a tu corazón, Dios no está interesado en dañarte, Dios está interesado en curar la herida. Tu ayuda no viene de tu esfuerzo, solo de tu trabajo. Claro, tu responsabilidad, tu compromiso con tu familia te hace tener un carácter diferente, pero Dios te ha abierto puertas, Dios te ha enseñado a ser honrado, Dios te ha dado gracia delante de tus jefes y Dios te ha prosperado. No le atribuyas a otros gloria. La idolatría entristece al Espíritu Santo. ¿Hay idolatría? No, pastora, no, ya lo saqué. Gloria a Dios. ¿Amas a tus hijos? Hoy sí, pastora, qué hermosura los hijos. Dios es más importante.
tengo planes, trabajos, metas, éxitos, países que recorrer. Dios tiene que estar en el asunto. Tantas pequeñas cosas llenan a veces el corazón. Y Dios es capaz de llenarlo todo. Salmo 78:8. ¿Qué otra cosa ofende al Espíritu Santo? Y dice Salmo: y no fueran como sus padres, una generación porfiada. Esa es palabra nuestra. Una generación porfiada y rebelde. Generación, y escuche bien, una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Una generación porfiada, duros de cerviz. ¿Sabes? Pedro no entendía muchas cosas de buenas a primeras. Y Dios trataba con él. El Señor trataba con él. Y le dice: no, es que yo tengo que hacer esto hoy día. Y Jesús le dice: mira, Pedro, lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Pero eso es muy distinto de permanecer siempre en un estado de mentalidad testarudo, llevado a sus ideas, porfiados. A veces esta exclamación de decir: ¿qué me va a enseñar él o ella? Si son hombres, ¿qué consejo me va a dar? Si son hombres. Ahí él constituyó. Y hay algunos que se quieren hacer sabios en su propia opinión. Entonces, hermanos amados, que la transformación que está haciendo el Espíritu Santo en ti va a alcanzar a tu generación. ¿Ha escuchado cuando se dice: este niñito es igual a su papá? ¿Cierto? Y estamos hablando a veces de cualidades que se destacan, pero a veces también destacan cosas feas. Igual a su padre. Y en momentos de pelea, igual a su madre. Cuando se quieren ofender. Y obviamente que va a salir alguno de los dos, o de los dos. Pero que tus hijos puedan heredar lo que tú estás cortando. Si fuimos desobedientes a nuestros padres y que hoy día decimos: ¿por qué no le hice caso? Bueno, es buena esa reflexión, es bueno ese cambio. Y cortar con la locura de nuestra juventud, con la testarudez de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. Nuestros hijos tienen opinión, nosotros también la tuvimos, pero tiene que ser canalizada. Que ningún principio de rebeldía venga a su corazón. Porque no solo usted lo va a tener en una calle gritando y decir: ese es mi hijo que anda en las calles con escudos de lata, mire qué valiente. ¿Se enorgullece de eso? Si en cualquier momento le llega, ese es un principio de rebeldía. No, pastora, porque el pueblo tiene voz. ¿En una calle? ¿Por qué no vas a predicar del Señor en una micro? Hay que tener valor para hablar de Cristo hoy día. ¿Se acuerda que hubo una protesta de ollas? Bueno, varias quedaron sin ollas. Pero esa batalla no se ganaba con un caceroleo. Se gana de rodillas. Entonces, cuando nos enorgullecemos de hijos que están en las protestas, que están pintando todo porque tienen un mensaje, no, hay anarquía, hay rebeldía. Yo me puedo expresar, pero esto se comunica. Hoy día lo que menos se busca es comunicarnos, es entendernos. Esto es golpear la mesa y si no te gusta, te quemo todo.
Porque algunos dirán, ¿qué mensaje más retrógrado? Hay que salir y luchar. Yo no digo que no hablemos. En la radio cada martes y jueves mencionamos temas vulnerables, de personas vulnerables, y lo hablamos con personas entendidas, y hablamos y lo visibilizamos. No estamos escondidos, pero de la manera que se hacen las cosas bajo un principio de este mundo no es lo correcto. No es lo correcto. Llevar el machismo a un matrimonio no es lo correcto. Y llevar el feminismo a nuestras señoritas, a nuestras generaciones, no es lo correcto. Genera odio. Y Chile tiene una carga de odio por muchos años. Todos los años vuelve a revivir lo que pasó. Y no hay un cese, no hay, como dice, ni perdón ni olvido. Y las consecuencias son más pobreza. Porque bajo el principio que lo quieren hacer valer, es bajo un principio de rebeldía. No seamos porfiados. Si a usted le dicen algo, haga caso. Si el Señor le está hablando, obedezca. Si su esposa le habla de parte del Señor, usted no es menos hombre, porque usted le va a escuchar el consejo a su esposa. ¿O prefiere escuchar a sus compañeros que tienen cargada de pornografía sus celulares? A eso sí les va a hacer caso. A los que pasa una mujer y sus bocas se deshacen ni siquiera en cosas bonitas, en puras groserías. No es menos hombre. Cosas que entristecen al Espíritu Santo. No sea porfiado. No sea porfiada. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.